Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor David Cañamar. Bueno, estamos empezando aquí el live del día de hoy. Eh, Hoy lo titulamos Dudas y preguntas y respuestas de alergias. La idea aquí pues es empezar a resolver aquí un poquito las dudas, preguntas que ustedes tengan. ¿Sí? Vamos a ver cómo podemos ayudar. Fíjense que aquí el tema de la alergia a veces se da mucho eso, ¿no? Se da mucho dudas, a veces pensamos incluso que las alergias son un problema de que las defensas están bajas. Entonces vamos a tratar de resolver todo eso. Ahorita aquí la idea es empezar a platicar, voy a ir platicándoles un poquito aquí de las alergias, pero es bien importante que vayan haciendo sus preguntas, manden aquí sus preguntas para irlas revisando, para irlas respondiendo. Y bueno, pues vamos a dar unos minutitos más aquí a que se termine de conectar un poquito las demás personas para, para empezar con el live, a ver qué tal nos va. Pero bueno, ya saben, aquí vayan mandándome sus preguntas, para irlas resolviendo un poco. Vamos a ver. Empiezan a preguntar aquí un poquito qué son las alergias. Ok. Ahorita vamos a ir resolviendo eso. Fíjense que las alergias son complicadas desde el punto de vista que como el sistema inmune es el que está aquí involucrado, el sistema de defensas, por eso a veces es un poco difícil de entenderlo. Incluso cuando nosotros las estudiamos no es tan fácil entenderlas, ¿sí? Pero después de un tiempo y sobre todo con algunos diagramas y dibujos que me gusta hacerles ahí en la consulta, pues ya lo entendemos muchísimo más fácil, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a tratar de resolver qué son las alergias como tal. Vamos a ver. Yo creo que ahorita ya vamos a empezar a platicar un poquito del tema. Bueno, pues mira, primero vamos a presentarnos. Yo soy el doctor David Cañamar, ¿sí? Soy alergólogo, inmunólogo clínico. ¿Qué es esa especialidad? Pues bueno, realmente es una especialidad en la que nos dedicamos a las enfermedades del sistema inmune, principalmente las alergias y las inmunodeficiencias, ¿no? Que es decir, las defensas bajas, ahora sí. Para hacer esa especialidad, pues primero obviamente después de estudiar medicina, pues hay que estudiar la especialidad en pediatría, como en mi caso, o medicina interna, y después haces la subespecialidad, ¿no? de alergia y inmunología clínica, otros 2 años más. Al final de cuentas son entre 13 y 14, 15 años de la estudiada para poder finalmente pues ya recibirte y titularte, ¿no? Entonces, como les decía, nos enfocamos nosotros a las enfermedades alérgicas y del sistema inmune. ¿Qué son las alergias como tal? Es fácil entenderlo cuando vemos que la alergia es una respuesta exagerada de nuestro cuerpo para tratar de eliminar algunos componentes que no le agradan al cuerpo de alguna manera, ¿sí? Vamos a poner de ejemplo el polvo. Cuando nosotros estamos en contacto con el polvo, nuestro cuerpo va a generar defensas o va a generar unos anticuerpos. Hoy en día está bien de moda esto de los anticuerpos. Es más fácil poderlos explicar. Entonces se generan unos anticuerpos, pero estos anticuerpos son especiales para alergias, se llaman IgE, y estos anticuerpos van y se dirigen contra algunas partículas o unas proteínas específicas del polvo, ¿no? En este caso, una vez que se generan, esos anticuerpos van a activar a las células de defensas, y las células de defensas, que se llaman mastocitos, se empiezan a liberar todas sus sustancias de alergia y sustancias de inflamación. Y ese es un punto importante que a mí me gusta explicar a los pacientes, ¿sí? Que las enfermedades alérgicas son enfermedades inflamatorias. A veces pensamos que la alergia solamente es moquito, solamente es estornudo, tos, falta de aire o ronchas. Realmente la enfermedad alérgica es una enfermedad inflamatoria. Por eso es que muchos se agarran de la loratadina, se agarran de la cetirizina o muchos otros medicamentos para tratar de controlar su alergia, pero solamente están haciendo un tratamiento sintomático, solamente están tratando de controlar un poquito porque están tratando de bloquear a la histamina.
Pero las demás sustancias inflamatorias que se están liberando, esas no las controlas con el antihistamínico. Por eso es que las enfermedades alérgicas pues realmente no se controlan como tal o no se resuelven con los antihistamínicos y los medicamentos comunes, ¿no? Entonces aquí viene a resolver esa pregunta que bien comúnmente hacen. Oye, pues las alergias son defensas bajas y bueno, ¿qué me puedo tomar para también mejorar las defensas ahora con todo esto del COVID? Es que yo tengo alergias. Tranquilo. Al contrario, yo te diría, más que defensas bajas, tu sistema inmune es bien activo, ¿sí? Es muy activo, es muy respondedor. Y de esa forma, ¿sí? Es como se manifiesta la alergia, ¿sí? La alergia es el resultado de ese intento por eliminar al polvo o eliminar esas partículas de mascotas o de pólenes, ¿verdad? O incluso cuando se da alimentos o medicamentos, el intento por tratar de eliminar eso. Y las defensas están bien, las defensas están perfectas, ¿sí? Si te hiciéramos un estudio para ver la cantidad de células de defensas y la función de células de defensas y la cantidad de producción de anticuerpos, va a salir normal o hasta incluso va a salir elevado, porque las alergias pueden elevar a las células también inflamatorias y las células de defensas, ¿no? Por eso es un punto bien importante a aclararlo. No se estresen, no se preocupen que sean defensas bajas, en el caso, ¿ok? No va por ahí el tema. Entonces esas son las alergias. Las alergias va a depender mucho cuál es el órgano afectado, ¿sí? Al final de cuentas nos pueden afectar en diferentes áreas o diferentes partes del cuerpo. Nos pueden afectar a la nariz, nos pueden afectar al bronquio, que es donde le llamamos asma, la enfermedad realmente es asma, ¿sí? A la piel, al tubo gastrointestinal, depende qué es lo que nos está afectando, ¿no? Por ahí nos preguntan, ¿son hereditarias? Pues sí, realmente que sí. Si ustedes tienen algún alérgico en familia o ustedes tienen alergia, se van a dar cuenta que habitualmente alguien en la familia también anda con alergias, ¿sí? De hecho, en la consulta siempre hay que evaluar esa parte. Hay que ver, oye, si los abuelitos, si los papás, los hermanos o hijos tienen alguna alergia, porque realmente tienen ese comportamiento. Hay ya estudios muy grandes, ¿sí? Que han evaluado el comportamiento de las alergias a nivel de generaciones, en nivel mundial, o sea, a nivel países, niveles de población amplia, y han encontrado que más o menos cuando existe solamente un afectado en la familia, más o menos la alergia se presenta en el 50% de los hijos. Cuando papá o mamá, cuando los dos están afectados, se sube hasta el 85% esa probabilidad de que los hijos tengan alergias, aumenta demasiadísimo. Y aquí el tema es que, bueno, y si ninguno, no nos libramos, hasta el 15%. ¿Por qué? ¿Por qué si no hay antecedentes en la familia, por qué pudiera? Porque hoy en día, y de hecho es algo que también se ve, hoy en día la vida que llevamos nosotros es muy diferente a lo que se vivía antes, ¿sí? Hoy en día la vida cada vez es más estresante, vivimos en ciudades más urbanas, con más contaminación, con peor calidad de vida, con menos ejercicio, con peor calidad de alimentación como tal, comemos, pero a lo mejor no es lo más nutritivo y lo más sano. Entonces son factores que poco a poco nos han ido llevando y han ido llevando a nuestro cuerpo a que su chip de inflamación no sea el normal, sino sea una forma alérgica, y eso nos propicia, nos aumenta los desarrollos. Por eso es que son enfermedades que van en aumento, por eso se ven más comúnmente en las ciudades que en las personas que viven en el campo, ¿sí? Es algo que ha ido ayudando. También existe algo que se llama teoría de la higiene, que dice, pues las personas que viven en zonas urbanas, pues conviven menos con las mascotas, se entierran menos, no hay tanta interacción con el medio ambiente y con los diferentes microorganismos del medio ambiente, porque somos más limpios, nos bañamos más, nos limpiamos más, jugamos más en áreas o áreas más limpias, y eso disminuye, ¿no? Eso disminuye de alguna forma ese contacto con los microorganismos y hace que nuestro cuerpo tienda a inflamarse de una forma alérgica. Entonces, por eso es que va aumentando, y eso puede explicarnos por qué sin familia podemos tener alergia nosotros o alguno de nuestros hijos, ¿no? Por ahí preguntan, ¿son más comunes, alergias más comunes en invierno? Híjole, pues ahí las más comunes normalmente son las respiratorias, la rinitis y el asma. Y no porque empiecen a desarrollarse durante el invierno, sino es una situación que ya viene, pero en el invierno se pueden detonar o agudizar porque hay componentes, ¿sí? Siempre que pensamos, y seguramente han escuchado sobre las alergias estacionales, eso nos hace pensar que hay una situación del medio ambiente que hace que incremente.
Ejemplo, la primavera. Pues en la primavera, ¿qué empieza a polinizar? Pues empiezan normalmente los pastos y los árboles. Para finales del verano, en el otoño, empiezan ya las malezas o las hierbas también a polinizar. Entonces, esas nos pueden dar unos picos de alergia, ¿verdad? Que se desate o sea más fuerte o intensa. Pero en el invierno, ¿qué? En el invierno no va en relación tanto a los pólenes, porque ahorita la vegetación empieza a ceder mucho, no hay tanto trabajo en polinización. Aunque también es importante que le diga que eso ya está no tan estricto, porque el calentamiento global y la contaminación ha hecho que las temporadas de polinización ya no sean tan marcadas como lo eran antes, ¿no? Se pueden extender un poco, de hecho eso es parte del efecto del calentamiento global. Pero bueno, entonces vuelvo a la pregunta que por aquí hacen. ¿Por qué en invierno? ¿Por qué las alergias se agudizan en invierno y por qué se dan estas alergias respiratorias en invierno? Aquí normalmente las personas que dan este tipo, que padecen este tipo de alergias que se agudizan en invierno, es porque son alérgicos al ácaro, o ese es el juicio o el pensamiento clínico que logramos hacer los alergólogos frente a esos pacientes. El ácaro es un microorganismo, es un pequeño parásito que es parte de nuestra vida, que vive en nuestra vida, ¿sí? Yo le digo a los pacientes y a veces se ponen tristes, no, es que yo sí limpio y le echo ganas con la limpieza. No es tema de eso, la verdad la mayoría de las veces no es tema de que no hay limpieza en la casa ni nada por el estilo, ¿sí? Sino más bien es problema o es situación de que tenemos que, ¿cómo se llama? Que la humedad aumenta, ¿sí? El ácaro, el polvo es algo que vive dentro en nuestro ser, en nuestro medio ambiente, es la palabra. ¿Por qué? Porque eso se va a alimentar de toda la piel muerta y tejido muerto. Entonces, por eso es más fácil que lo encontramos en colchas, en sábanas, en muebles, en peluches. Incluso en las mascotas también los podemos encontrar. Y esos ácaros, casualmente y para beneficio de ellos, es que aumentan su producción o aumentan su reproducción con altas concentraciones de humedad, ¿sí? Por eso es que el invierno ahí tiene su clic. ¿Qué hacemos todos en el invierno? Hoy empezamos a cerrar ventanas, empezamos a bañarnos con agua más caliente, a calentar agua para el chocolatito caliente, para el café, para el té, y todo eso va generando vapor y no estamos abriendo ventanas, ¿sí? El calentador, etcétera. Entonces, todos esos factores hacen que aumente la humedad intracasa, intramuros, y el ácaro con unas concentraciones de humedad arriba del 50%, pues empieza la fiesta. Se empieza a reproducir, empieza a aumentar la concentración y los pacientes empiezan con todas las agudizaciones de la alergia respiratoria, tanto rinitis, conjuntivitis o incluso crisis de asma, ¿no? Entonces, eso es bien importante aprender a identificar. Entonces, por eso yo en la consulta, cuando estoy viendo a mis pacientes, todo esto es que detallarlo, y esto me detengo bastante. A veces los pacientes dicen, oye doctor, duró mucho la consulta. Y yo, pues sí, claro, la consulta de primera vez es larga porque esto es detectivesco. Esto hay que irlo a detectar para yo saber por dónde irnos a pensarle, ¿no? Cómo se comporta la alergia en estos meses, cómo le va con la humedad, cómo le va dentro de la casa, fuera de la casa, cuando va al parque, cuando no. Entonces, todos esos factores hay que detallarlos muy bien, ¿no? Y esa es la explicación y la razón de... mira, aquí esta pregunta me encanta. Dicen, mitos y realidades de los animales que aumentan o minimizan la alergia. Excelente pregunta, me gusta mucho. Esta pregunta es importante porque existen los mitos dentro de la alergia. Hay muchos, pero me voy a enfocar porque aquí lo están preguntando directamente. Los animales, específicamente los perros, y todavía más en concreto los chihuahueños o los que tienen pelito corto, curan la alergia. Y pacientes me lo dicen enfrente, ¿no? Me dicen, doctor, es que, pues la verdad, nosotros el niño tenía alergia, pero le compramos el chihuahua, y al chihuahua se le pasó el asma. Caray, no, pues bueno. ¿Cómo está este tema? Primero, hay que empezar por lo primero. ¿Y qué es lo primero? Saber que cualquier animal, cualquier mascota puede generar una respuesta alérgica. ¿Por qué? Porque las proteínas que están en su pelito o en su caspa, en la orina o en la saliva, pueden o tienen la capacidad y la potencia de montar una respuesta alérgica, ¿sale? Es decir, de que nuestro cuerpo trate de eliminarlo al estar en contacto con él. Aplica para perros, para gatos, para conejos, para caballo, para lo que ustedes quieran de mascotas, aplica, ¿sale? Entonces, hay que saber eso, hay que saber que no solamente se trata del pelito, se trata de la saliva y se trata de la orina.
Si no tienen conocidos, ahí les paso el contacto de algún paciente. Tengo varios pacientes que me dicen, doctor, agarro a mis perros súper bien, pero me lamen y empieza el roncherillo, ¿verdad? O las dos cosas, me acerco, empiezo a jugar y bueno, todos los síntomas, pero también me chupan y ahí me sacan las ronchas también en la piel. ¿Qué sucede? Exacto, son estas partículas de las diferentes partes del cuerpo o del organismo del mascota que genera. Entonces ya primero con eso, ya les puedo decir, difícilmente cierta raza de perros o de gatos o de X animal curan o no curan alergia. Mito, no es cierto. Sí, los animales no nos van a curar la alergia como tal. ¿Cuál es la diferencia en el comportamiento? Dos cosas. Una, la caspa. Entonces, obviamente, perros con el pelo más corto, con el pelo más chico y que no liberan tanto pelo, van de alguna manera a propiciar un poco menos esos síntomas. Y factor 2, los ácaros del polvo no solamente los vamos a encontrar en los muebles, en colchones, peluches. También los perritos, sobre todo los de pelo largo, pero no se excluyen los de corto, van a contener en su pelo, en su pelaje, pueden llegar a tener ácaros, sobre todo cuando ya tardan mucho uno en bañarlos. Por eso parte de las recomendaciones en los pacientes alérgicos al ácaro del polvo es, ¿tienes mascotas? Sí. Bueno, báñalo seguido, ¿sí? Báñalo cada 2 semanas, báñalo seguido, porque eso también va a acumular ácaros en su piel, en su pelaje, y a ti te va a estar dando problemas. Hay muchos pacientes que tienen alergia al ácaro, pero cuando están cerquita del perro les da síntomas. Entonces dicen, híjole, no, pues yo no puedo tener perros porque los perros me dan alergia. ¿Qué onda? Hay que verlo, hay que demostrarlo por las pruebas para poder diferenciar si realmente es el perro o son los ácaros del polvo, ¿verdad? O si es el gato o son los ácaros del polvo. Entonces, eso es algo importante. Ahora, otra cosa que también es importante mencionar aquí es que es posible que las personas con las mascotas vivan y convivan aún siendo alérgicos. Sí, totalmente. Casi todos luego quieren defender. Tengo mascotas, sí, doctor, pero no conviven, ellos no entran al cuarto, ellos nomás están afuera. Como que luego me quieren decir, no me lo vaya a quitar. Yo hago lo que puedo para que él no sea el problema y por eso no es, ¿saben? Entonces yo les digo y se las pongo de otro lado, al contrario. Dije, no te preocupes si eso no es. ¿Por qué? Porque si es, lo vamos a tratar y tú vas a convivir de una manera normal. Tú vas a poder, si quieres, dormir con tu perro en la cama, dormir en tu cuarto, salir a jugar con él, lo que tú quieras, va a poder ser sin ningún problema, ¿sí? Les platico rápido una paciente que tengo, su papá es veterinario, entonces ya se imaginarán su casa, tiene bastantes mascotas. Cuando llegó conmigo, ella tiene problemas de asma y rinitis alérgica. Cuando llegó conmigo, de plano me decía, doctor, salgo a la lavandería a poner mi ropa sucia y empiezo con crisis de asma, empieza el toseo, el pillido, empiezo a batallar con tan solo salir a la lavandería donde están los perros, no puedo pasar por ahí, es mortal. Hoy en día ya es día en que ella puede jugar con sus perros, ya juega súper bien. Entonces la solución realmente no está en deshacernos del perro o del gato, la solución está en ir a tratar inmunológicamente desde la raíz el problema, ¿sale? Incluso los libros te lo dicen. Tú puedes seguir teniendo síntomas a causa de la mascota, si eres alérgico obviamente al perro o al gato, sin tenerlo, ya sea porque vecinos, amigos, familiares que sí los tienen, vienen, te visitan y en su ropa pueden traer estas partículas de ellos. Puedes tener síntomas aunque no entre a tu casa porque por el mismo aire o la misma persona que entra trae y transporta esas partículas. Y aún 2 años después de que te deshiciste de la mascota y ya no vive con ustedes en la casa, puedes seguir teniendo síntomas. Entonces realmente la solución no va tanto por ahí, no es el problema, no es la situación. Otra, mi hija tiene alergia al polen, polvo y tiene ya como 1 año sin poder respirar bien. No le saben las cosas y perdió también el olfato. ¿Qué recomiendas? Mi hija tiene 17 años, a consultas adultos también. Sí consulto a adultos y niños. Aunque yo hice la especialidad en pediatría, mi subespecialidad en alergia, yo la hice en el centro que permite o estudiamos, atendemos y estudiamos con pacientes adultos y niños, ¿sí? Entonces eso a mí me da la titulación y la preparación para atender adultos y niños. ¿Qué sucede? Aquí un poquito contestando a este cuadro que me engloban aquí rapidito. Probablemente, como yo les comentaba, la alergia es una enfermedad inflamatoria, ¿sí? Entonces se va inflamando poco a poco la cavidad nasal. La cavidad nasal es amplia, no solamente lo que vemos aquí en la nariz, ¿sí? La nariz va hasta bien al fondo, ¿sí? Va muy al fondo. Entonces,
dentro de la nariz hay unas estructuras que se llaman cornetes. Son unas estructuras totalmente normales que pueden aumentar y disminuir de tamaño, y la función de ellos es eso, es aumentar la superficie interna de la nariz, ¿ok? ¿Para qué? Para hacer el trabajo de la nariz, que es no solamente captar aire, sino enfriarlo, calentarlo, humedecerlo, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede? Cuando la alergia es constante, es crónica y no la tratamos de forma correcta, nosotros nos estamos exponiendo tanto a esos componentes, como comento ahorita el polen, polvo, pues obviamente siguen inflamando, al punto en que esa estructura es tan amplia que ya el olfato se empieza a perder, que el gusto se empieza a perder, hay ronquidos, hay respiración con boca abierta. Eso trae complicaciones también. ¿Cuáles? Respirar con la boca abierta y roncar hace que se seque la boca. La saliva es importante para mantener ahí el control bacteriano, entonces esto también propicia el desarrollo de caries. Hace que los pacientes modifiquen su dentadura y después necesiten ortodoncia. Entonces trae sus complicaciones. Esa inflamación constante hace que el moco no fluya de forma regular, de forma normal. Todos producimos moco, todos estamos eliminando moco día a día, es parte del trabajo de la nariz. Pero estos pacientes con alergia se acumula y se estanca tanto que luego se puede infectar. Entonces viene el tema también de que duele como sinusitis aquí en estas áreas. Hay el aliento fuerte, ¿verdad? A veces a los pacientes les da un poquito de pena cuando les hago esa pregunta, pero no es tema de higiene realmente, sino cuando hay un aliento fuerte, ahí podemos sospechar y pensar que esas infecciones, o sea, sinusitis, esa rinitis está infectada por tanto tiempo que está estancado, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, es una bolita de nieve que como va pasando el tiempo, se va haciendo grande y se va complicando cada vez más, ¿no? Entonces, yo la verdad, sí le recomendaría, pues, atenderla, ¿verdad? Pueden llegar algunas complicaciones un poco más avanzadas, no son comunes, pero al final de cuentas son avanzadas y es importante, ¿sí? Aprovecho un poquito para hablar de esas complicaciones. Hay números bien establecidos, ¿sí? Dentro de todos los estudios que dicen, cuando una persona, ¿sí?, tiene rinitis alérgica, el 80% el 40% llega a desarrollar asma, ¿sí? Y al contrario, cuando una persona ya se le diagnostica asma, el 80% ya traen una rinitis alérgica. Es decir, una rinitis se puede llegar a complicar a asma, sí, totalmente, ¿ok? Y un asma, ¿podemos estar dejando desapercibido una rinitis alérgica? Sí, también. ¿Cómo se explica eso? Al final de cuentas es una mucosa respiratoria, el polen está en contacto desde la punta de la nariz hasta el último bronquio chiquito del pulmón. Y ese contacto está inflamando y poco a poco va haciendo que esa inflamación se vaya extendiendo por todo nuestro árbol respiratorio hasta llegar a generar esas enfermedades, ¿no? Entonces sí es importante atender esta situación, sobre todo puede llegarnos a repercutir en la calidad de vida también, ¿no? Otra pregunta, ¿cómo puedo saber si soy alérgica al ácaro? Aquí hay dos formas. La primera forma es la clínica, es decir, vamos con las preguntas, el interrogatorio, el comportamiento de los síntomas. A nosotros los alergólogos nos van a orientar si puede o no ser alérgico al ácaro, ¿sí? Al final de cuentas es un juicio clínico y es una apreciación clínica por tu comportamiento de síntomas. Más o menos lo que ya les preguntaba. Si tus síntomas a lo mejor son más intensos o inician en la mañana o en la noche, batallas para dormir, te levantas como que todo cansado, todo ojeroso, no descansas bien, ¿sí? Casi siempre te dan más las molestias dentro de tu casa que afuera. Cuando sales, oye, me va mejor, se te desencadena más en temporadas de invierno, como que aumenta, o en etapas de humedad, probablemente puede ser el ácaro. Pero ojo, digo probablemente. ¿Cómo vamos a irlo a confirmar? ¿Cómo vamos a poderte decir sí, si lo es? Las pruebas de alergia, ¿sí? Y ahorita les he puesto un chorro de ejemplos de cómo la alergia a las mascotas puede ser también el ácaro, o en vez de las mascotas el ácaro, o aquí exactamente cómo, o qué polen. A lo mejor ahorita aquí la señora que nos decía, no, pues mi hija el polen. Ok, aquí la pregunta interesante es, ¿y qué polen? Hay pólenes de zacates y de esos hay muchos zacates. Hay pólenes de árboles, pues ¿cuántos árboles no hay? De malezas o hierbas, pues también. ¿Y cuál polen? Buena pregunta. Entonces las pruebas de alergia son las que nos van a permitir confirmar esa sospecha clínica e identificar qué polen en específico. Del árbol fresno, o del pasto Johnson, o de X hierba, de la pata de gallo, no sé. Al final de cuentas tú vas a identificar
ya con las pruebas de alergia. O sabes que mira, sí, súper bien, buenas noticias, no es tu perro, es el polvo. O al revés, no, buenas noticias, no es el polvo, es el perro, no sé, ya depende de cada caso en particular. Pero las pruebas de alergia son las que nos ayudan a hacer a confirmar el diagnóstico y a detectar específicamente qué. Son procedimientos bien simples, yo no sé si los conozcan, pero vale la pena explicárselos. ¿Sí? Son procedimientos súper simples. Yo los hago con unas arañitas, ¿sí? Tienen 4 pares de patas, de 8 en 8. Ellas se remojan en una charola donde traen un concentrado de todas esas proteínas de los diferentes pólenes y cosas que evaluamos, ¿no? Del polen, polvos, mascotas, etc. Esas se aplican ya sea aquí en los antebrazos, ya en los adolescentes, adultos, niños grandes, o en la espalda cuando están más chiquititos, y los aplicamos en la espalda. Dejamos pasar 15 minutos y vamos a buscar si se hizo una reacción. ¿Cuál es la reacción que vamos a buscar? El tamaño de una roncha. Esa roncha tiene que cumplir ciertos criterios, no crean que cualquier ronchita que se haga ya es alergia, ni ronchas pequeñas no es. Depende de los criterios del mismo paciente. A mí me encanta explicarles eso en la consulta, cuando se las pongo, decir tranquilo, te voy a explicar cómo vas a ver cuál es cuál. Tú nomás vas a ver puntos ahí, o manchitas, o ronchitas. Voy a explicarte cómo sabemos cuál es cuál, cómo es positiva, cómo es negativa. Entonces ya dependiendo del tamaño de roncha que se haga, ya identificamos, ¿no? Y con eso podemos saber cuál específicamente es la alergia que se está produciendo, ¿sí? ¿Se puede tratar la sinusitis? Sí, totalmente, totalmente. Es bien importante el origen de la sinusitis. Yo a mis pacientes les digo, mira, estamos hablando, sinusitis, ¿qué significa? Vamos a empezar desde ahí. Sinus, senos paranasales. Itis es inflamación. Siempre que ustedes escuchen el sufijo itis, estamos hablando de una inflamación. Dermatitis, inflamación de la piel. Sinusitis, senos paranasales. Rinitis, de la nariz. ¿Ok? Entonces, es una inflamación. Yo les pongo un ejemplo bien diferente. Les digo, imagínate que te fracturas el brazo. Pum, te caíste, te fracturaste el brazo y está todo inflamado, una bolota acá. ¿Sí? Y en el otro brazo tuviste tan mala suerte que te quemaste. Una olla con agua caliente y te quemaste y también se inflamó. ¿Cuál es el resultado final de las dos? Inflamación. Pero acá es fractura, acá es quemadura. Si a la quemadura te hago unos rayos X y un yeso, pues se me hace que estoy bien fuera de lugar. Si acá a la fractura pues te quitamos el tejido muerto y algunas pomadas, pues también se te va a soldar el hueso todo chueco, ¿no? Estamos mal. Entonces depende la razón de la inflamación. La sinusitis tiene varias razones, ¿sí? Las alergias es una de las más frecuentes. Entonces hay que ver cuál es el motivo de la sinusitis, ¿sí? Para poderla atacar de raíz ese problema. A veces hay varias de la mano, ¿sí? Hay alergia, pero como por ejemplo les explicaba, no se ha tratado en años, entonces puede estar infectada. Entonces hay varios factores que pueden estar al mismo tiempo y hay que tratarlos. Pero de que se puede tratar la sinusitis, totalmente. Y no necesariamente cirugía, ¿sí? Solamente el menos de los casos, los pacientes complicados que ya hicieron alguna complicación por tardarse tanto en tratarla, pudieran llegar a requerir la cirugía como tal. Pero en la gran proporción, en la gran mayoría de los casos, es tratable y es resolvible, ¿verdad? Con el tratamiento médico, ¿sí? Sí, totalmente. Mi hermana tiene asma y está embarazada. ¿Qué complicaciones tiene esto? Eso es importante, es súper importante. Este tema que preguntan es bien importante. ¿Qué es el asma? El asma es una inflamación de los bronquios y la vía respiratoria. ¿Cuál es el problema con asma? El problema con el asma va a venir siendo que cuando está activa o no está bien controlada, no estamos respirando bien. Y si no respiramos bien, quiere decir que no llega suficiente oxígeno a nuestros pulmones y por lo tanto a nuestro cuerpo. Entonces, si no llega bien, cuando son niños chiquitos, por ejemplo, puede haber alteraciones en el desarrollo y todo esto. Si nos vamos aquí en el caso particular de tu hermana que me comentas, que está embarazada, pues obviamente ese bebé no va a oxigenarse de la mejor manera. Entonces, está bien visto que mujeres que están embarazadas, que tienen asma y que no está bien controlada, tienen mayor probabilidad de embarazos pretérmino o prematuros, ¿sí? Bebés con bajo peso al nacimiento, ¿sí? Y pues complicaciones obviamente del bebé, complicaciones en el embarazo como preeclampsias, hipertensiones y este tipo de factores. Entonces, eso es un tema bien importante. Muchas veces los médicos que no conocen mucho el tema, o bien las mismas pacientes o familiares de las pacientes que tienen alguna situación de estas y dicen, no, ten cuidado porque estás embarazada y no puedes tomar medicamento, ni modo, aguántate.
Mentira, es un error 100%, es un errorzote, ¿sí? Las mujeres embarazadas tienen tratamiento, sí tienen tratamiento. ¿Pueden llevar un embarazo libre de asma? Sí es posible, ¿sí? Pero hay que hacerlo. Es importante la evaluación con el especialista, pero totalmente podemos tratarlo y es mucho más contraproducente no tratarlo que tratarlo, ¿sí? Realmente hoy en día los tratamientos de asma son muy seguros, los efectos adversos y complicaciones son, cuando lo sabemos tratar, son nulos, casi, no les digo 100% porque no existe el 100% en la vida, pero es altamente seguro el tratamiento y muy efectivo, ¿sí? Al plano que pueden llevar el embarazo y el bebé que nazca sin mayor complicación. Eso es bien importante. Si tienen algún familiar embarazada y con alergia, de verdad sí denle la recomendación que busque un especialista en el tema para que le pueda ayudar. Es bien importante, seguramente le van a ayudar demasiado, ¿sí? ¿Qué sugiere en invierno para las personas alérgicas? Mi niña terminó su tratamiento de vacunas por 3 años y a veces le da carraspera fuerte y poquita tos. A ella le diagnosticaron como broncoasmática. Ok, ¿qué sugerimos? Bueno, aquí importante es esto, el tratamiento. Es importante saber que lo que vamos buscando con el tratamiento es precisamente disminuir la cantidad de síntomas, disminuir la frecuencia y la intensidad, que se resuelva fácilmente, ¿sí? Punto 1. Punto 2. El asma tiene muchos desencadenantes. Uno de tantos es la alergia, es decir, nosotros nos contactamos con el polvo y eso puede desencadenarnos una crisis de asma, ¿sí? Pero también se sabe que el ejercicio, el aire frío, la risa, el humo, las madrugadas por unas bajas hormonales que hay en el cuerpo a esas horas, pueden desencadenar crisis de asma. Eso sobre todo se va a dar cuando no hay un buen control de asma como tal, ¿sí? Cuando la inflamación no se ha terminado de resolver. Por eso hay ciertos lineamientos para llevar los tratamientos de asma con los inhaladores, ¿sí? Ahora, a veces también, y eso es importante, la carrasperita no necesariamente es por asma, ¿sí? La carraspera normalmente va en respuesta a un flujo nasal que corre o que chorrea por detrás de la garganta y nos está escurriendo aquí atrás, ¿no? ¿Por qué puede producirse eso? Ojo, e importante, es también saber que no todo es por alergia. Ahorita les decía al principio, parte de la función de la nariz no solamente es captar el aire para respirar, no. También es enfriar el aire o calentarlo o humedecerlo, ¿sí? Les voy a poner el ejemplo de la rinitis vasomotora, que es a lo que quiero llegar. ¿Quién no le ha tocado que está en la ciudad en el calorón y a lo mejor van al cine, digo en épocas no COVID obviamente, entran al cine o entran a un lugar frío y ¡prum!, empiezan a estornudar o se les escurre el moco, se tapa un poco la nariz? Yo creo que casi todos nos ha sucedido, ¿sí? Y todos, pues es la alergia al frío. No existe esa alergia al frío como tal, sino más bien es una rinitis vasomotora. La rinitis vasomotora es esa adaptación que está haciendo nuestra nariz para enfriar el aire, para calentar el aire, para humedecer el aire, ¿sabe? Para hacer su trabajo. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues generando un poco de moco, congestionándose un poquito o a veces estornudando, ¿sí? Es el trabajo que hacemos. Es como, se los voy a poner de otro punto, es como cuando se nos sube un bicho. ¿Qué haces para tratar de quitártelo? Pues pum, te pegas o te raspas, ¿no? Y eso va a ayudar. Algo semejante hace la nariz, va a estornudar, va a inflamar, va a sacar un poco de moco para protegerse de ese cambio brusco del clima. Entonces, cuando hay esos cambios bruscos, que el típico que empezó a llover un poco o hizo frío, ¿verdad? Esa situación puede hacer que descargue un poquito el moco de la nariz y genera algo de carraspera, genera un poco de tos. Ahí el comportamiento que debemos observar es que sea corto, de corta duración, que se resuelva fácil, ¿no? Que no se complique a más, que no sea algo de que, oye, pues ya llevo varios días así, todo el día me duró, etcétera, ¿no? Ese más que nada, ese comportamiento. ¿Qué recomendaciones podemos hacer? Pues obviamente, y primero que nada, si tenemos este diagnóstico de asma, es bien importante el tratamiento, ¿sí? Eso es el primer parte y pilar importante. No suspender el tratamiento de asma a menos que ya el médico se lo haya indicado, que ya haya cumplido los tiempos y esté en las características y condiciones. Si por alguna razón no ha llevado un tratamiento de control de asma, ¿sí? Que yo creo que eso será motivo de otro live, hablar sobre asma específico porque es un tema enorme. Si no ha llevado el tratamiento de control de asma como tal, hay que llevarlo, porque seguramente por ahí está un problema, ¿sí?
E igualmente, si es más el tema nasal, tratar de disminuir el cambio brusco del clima, que eso sí nos puede llegar a generar un poquito. Si tenemos esa alergia al ácaro, pues hay que tratar de controlar el invierno, un poco la humedad dentro de casa con los deshumidificadores, tratar de regular la humedad a un 40%, porque también si se seca además el ambiente es muy molesto para las personas, aunque no sean alérgicas, ¿sí? Y pues obviamente tratar de sacudir frecuente, cada 2 semanas, a los perritos si los tenemos bañarlos cada 2 semanas, ¿no? Son condiciones que nos pueden ayudar un poco, ¿sí? Mi hermana tiene pólipos nasales y sinusitis. ¿Tiene que asistir a consulta con el alergólogo? Sí, totalmente. Híjole, ese es un diagnóstico muy importante. ¿Por qué? Porque los pólipos, primero, ¿qué son los pólipos? Son unos como bolsas, ¿sí?, de moco que salen a partir de la mucosa de la nariz, ¿sí? Y esos se cuelgan, se llenan de moquito y obstruyen el flujo del aire, ¿ok? Es una situación que puede estar asociada con rinitis alérgica, con asma y con alergia incluso a la aspirina o a otros medicamentos. No necesariamente, pero puede acompañarse. Y ese es un diagnóstico un poco más complejo. Aquí el chiste es que esos pólipos, por el tipo de inflamación que generan y que los propician, son recurrentes. Si tú los operas, es altamente probable que esos pólipos vuelvan a salir. Entonces hace un círculo vicioso de cirugía, quito, al poco tiempo me vuelven a salir, cirugía, quito, al poco tiempo vuelven a salir. Hoy en día existen tratamientos muy buenos, ¿sí? Están los anticuerpos monoclonales, que es un tratamiento que se complementa con la vacuna de alergia cuando el paciente es alérgico, obviamente, a veces con la cirugía, para ir disminuyendo el tamaño de los pólipos y poderlos controlar. Si no, realmente es un proceso inflamatorio que no tiene fin. Eso sí se los puedo decir. Los pólipos es algo muy complejo en ese tema. Entonces yo le recomendaría sí totalmente acudir con el alergólogo para poder evaluar bien el caso, ver si es parte también de un asma, de una alergia a aspirina, si es solamente aislado como rinitis alérgica con pólipos, y ver en qué situación está para ver si es candidata a tratamientos con los anticuerpos monoclonales, vacuna y todo esto, ¿no? Porque sí es complicado si no. Excelente pregunta. ¿El asma se cura? El asma es una enfermedad bien heterogénea y bien variable, ¿sí? Tiene muchos comportamientos. Yo creo que hay de conocer a muchas personas que dicen, no, yo tenía asma de chiquito, pero se me quitó. Habitualmente eso más que asma es algo que se llama sibilancias virales, ¿sí? Las infecciones por virus tienen la capacidad de hacer un broncoespasmo y hacer los mismos síntomas de un asma. Ese comportamiento o esa reacción del bronquio por los virus normalmente se da hasta los 6 años. Ya después no hay problema. Y eso no fue un asma, fue unas sibilancias virales. Cuando tenemos el diagnóstico de asma es cuando, a pesar o independientemente de tener infecciones o de tener fiebre, tenemos crisis de asma. ¿Okay? Entonces eso ya es un asma como tal. El asma se cura. El asma es una enfermedad crónica, como las alergias, son enfermedades crónicas, ¿de acuerdo? Eso es importante, tan crónica como una diabetes, como una hipertensión. Son diagnósticos que se quedan. Pero aquí el tema es que con el tratamiento correcto, ese asma puede llegar a estar latente. Esa es una definición o una característica de las enfermedades. Latente significa dormida. Podemos llegar a dormirla, el punto en que el paciente vive sin asma como tal, vive sin esa alergia, ¿de acuerdo? Llevando los tratamientos correctos, en tiempos correctos, con la evaluación completa, podemos llevar a ese punto, al grado de que el paciente lleva su vida totalmente normal. Hace el ejercicio, porque ese es otro de los mitos que por ahí les quería mencionar. Paciente con asma, no, pues no, ya se acabó el ejercicio, ya no puedes salir, te quedas encerrado en la casa, etcétera, etcétera. Y todo lo contrario, ¿sí? El paciente con asma bien tratado va a llevar una vida normal, se va a carcajear de la risa sin problema, va a dormir todas las noches sin problema, va a hacer todo el ejercicio. Ejemplo, hay deportistas, ¿sí?, de súper alto rendimiento, incluso han participado y son multicampeones en Juegos Olímpicos, por no mencionar a Michael Phelps, pero Michael Phelps es persona con asma, ¿sí? Y ahí tienen el ejemplo. Entonces, son ejemplos de que es demasiado tratable, los tratamientos que hoy existen son para llevar una vida normal sin la enfermedad como tal. No les podemos decir que se cura como tal, porque como son enfermedades donde el sistema de defensas está involucrado y es súper hiperactivo, ¿sí?, hipersensible son las palabras, el sistema de defensas tiene su memoria y tiene su forma, ¿de acuerdo? No es algo como que vamos a ponerle reset al sistema de defensas y listo, borrón y cuenta nueva. No tanto así.
Pero con el tratamiento, sin problema, se la llevan y se la llevan bastante bien, ¿sí? Al punto que llega un momento, obviamente, y ese es el objetivo, que el paciente ya no esté usando inhaladores en su día a día, ¿sí? Que ya llegue a esa situación como tal, que ya no lo requiera. Pero exacto, que no los use, no porque pues ya no los quiero usar porque ya me cansé, sino que no los use porque ya no los requiere como tal, ¿ok? Entonces, por eso donde les digo sí, no. Cuando me dicen, ¿se cura? Pues sí, no. O sea, no porque la teoría te dice que no, que puede persistir, pero, hijo eso, arriba del 85-90% de los pacientes, sí, en el sentido de que no vuelve el problema, ¿sabes? O sea, se queda bien, ¿sí? Muy bien, muy bien. Ok, ¿qué son las alergias alimentarias? Cada vez que voy a la playa me salen ronchas. ¿Qué tratamiento? Esa es muy buena. Ah, mira, a 2 pacientes les pasó exactamente lo mismo. Y tengo unos amigos que también les pasa exactamente lo mismo. Pues mira, esas son reacciones, se llaman, son reacciones fotosensibles. Normalmente nuestra piel tiene muchas células de defensas, ¿sí? De hecho es un área donde está muy abundante eso. Y lo que sucede es que esas células captan algunas sustancias, normalmente están contenidas en las fragancias o en los bloqueadores, en los protectores solares, ¿sí? Bronceadores que también suelen usar mucho, que no pasa nada. Pero al momento de combinarse con la exposición del sol constante o algunos químicos de las albercas, algicidas, cloro, blanqueadores y antibacteriales que le meten a la alberca, todo eso combina con los rayos ultravioleta del sol y causan una reacción fotosensible que se manifiesta como unas ronchas, que son pequeñas ronchitas, a veces de color rojo, a veces del mismo color de la piel, con pequeñas ampollitas diminutas que dan una comezón intensísima o hasta llegan como a arder. ¿Sí? Son, así se llaman, son unas dermatitis herpetiformes, son fotosensibles. Y aquí realmente el tema es más o menos encontrar qué sustancias pueden ser para evitarlas, limitar la exposición al sol, proteger bien con buena humectación, con protector solar de 50 más, ¿sí? Y tratar de poner cremas humectantes. Ya si se presenta la lesión, que no necesariamente, les tengo una paciente que cuando llegó a mi consulta me dijo, doctor, vengo porque soy alérgica a... ¿Cómo se llama acá? Híjole, acá por Puerto Vallarta. Bueno, ahí se las debo. Ahí por Puerto Vallarta. Ahorita me acordaré. Y yo, ¿por qué? No, pues cada que voy me sale una roncha. Yo, caray, bueno, me salen estas ronchitas. Le dije, no, hombre, no eres alérgica a Puerto Vallarta. Tu tema es, y ya le expliqué todo el show. Me dices que, doctor, me interesa porque mi hermana se va a casar allá. Entonces, imagínense la boda de mi hermana y yo con estas ronchas. Y yo, no te apures. Total, me mandó un mensaje, doctor, estoy en la boda de mi hermana y ya no soy alérgica a Puerto Vallarta. Entonces hay tratamientos buenos, ¿no? Que nos pueden ayudar ya a desinflamar como tal. Entonces, ¿las vacunas para qué son? Exacto. Primero, la vacuna, su nombre correcto es inmunoterapia. Entonces, inmunoterapia es el tratamiento que nos va a ayudar a bloquear, ¿sí? Ese contacto que existe entre el anticuerpo que ya generó nuestro cuerpo con el polen. Imagínense que este es el anticuerpo, este es el polen y aquí se mete la vacuna. Eso va a permitir que ya no haya esa conexión. Y al no haber esa conexión, ya los anticuerpos no van a activar las células de alergia, las células de alergia ya no van a producir las respuestas alérgicas como tal. Importante, la vacuna de alergia no puede empezarse en ningún paciente si no tiene pruebas de alergias positivas. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque ¿contra qué se la diriges? ¿Ok? No, pues yo quiero mi vacuna, pero las pruebas, no, sin pruebas, con vacuna directo. ¿Contra qué te la hago? Me explico, ¿con qué me voy a basar yo para hacerlas? Pues no hay manera de, ¿ok? Entonces, primero tenemos que tener pruebas positivas. Segunda, las vacunas de alergia que están en modalidad inyectada o subcutánea o abajo de la lengua, la sublingual, solamente está dirigida para los tratamientos de alergias respiratorias, pólenes, polvo, mascotas, ¿sí? No hay hasta ahorita de forma comercial o de forma general vacunas contra los alimentos. Existen algunos protocolos como inmunoterapia oral para los alimentos, pero son casos bien seleccionados para cuestiones de alergias alimentarias graves que ponen en riesgo la vida como una anafilaxia, y no es para que tú puedas comer el huevo libremente, sino es para que si tú tienes una ingesta accidental de huevo, la libres. ¿Sí me explico? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Las vacunas como tal, inyectado sublingual,
son para las alergias respiratorias: sinusitis, rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, asma. ¿Okay? A eso es a lo que está dirigido principalmente la vacuna. Y eso es a lo que nos va a ayudar. Nos va, en formas fáciles de explicarles, nos va a bloquear ese contacto entre el polen o el polvo y los anticuerpos, para que poco a poco tú vayas siendo tolerante a eso. Y cuando tú te expongas, o no te cause síntomas, o si los cause de una manera tan leve, tan esporádica y tan fácil de resolver, que modifica la calidad de vida del paciente. ¿De acuerdo? Eso es importante también decir eso. Yo le digo eso a mis pacientes en la consulta. Le dije, mira, con el tratamiento tampoco esperes no volver a estornudar en tu vida o tener comezón o un moquito. Personas que no tenemos alergia, las tenemos, me explico, es algo parte de, porque la nariz tiene sus funciones y sus actividades. Pero lo que sí nos va a hacer la vacuna es que te va a modificar tu calidad de vida. Vas a volver a dormir, vas a volver a respirar, a oxigenarte, a hacer ejercicio, a reírte sin andar tosiendo, sin andar estornudando, a trabajar, a estudiar sin mayor problema. Es un cambio totalmente en la calidad de vida increíble. De comprar loratadina todos los días, las pastillas se te caducan porque ya no las utilizas. De comprar pañuelos o desechables todos los días, se te olvidan. ¿Por qué? Porque pues ya no los necesitas, ¿sabes? Entonces eso sí es una realidad totalmente. ¿Ok? Vamos a ver. Doctor, cuando salgo a correr me salen ronchas. ¿Hay alergia? Sí, totalmente. Esa alergia por ejercicio se llama urticaria colinérgica. ¿Sí? Son unas alergias bien molestas, bastante molestas, ya que el mecanismo donde empieza a aumentar la temperatura corporal, eso empieza a activar a las células de alergia que se llaman mastocitos y a liberar sus sustancias de alergia y de inflamación. Eso empiezan a brotar las ronchas. Bien característico, empieza a hacer ejercicio y al pocos minutos, empiezan a salir ronchas. Característicamente son ronchas puntiformes, son muy pequeñas, rojitas, que dan bastante comezón. El paciente descansa, se empieza a enfriar y empiezan a ceder las ronchas. ¿Okay? Pero sí, totalmente, sí existe esa urticaria por ejercicio, se llama colinérgica, y es bien importante evaluarla a detalle, porque es diagnóstico diferencial de una alergia al trigo y a algunos otros alimentos, que cuando tú haces ejercicio y comes el alimento 2 horas antes o incluso hasta 2 horas o 4 horas después o antes del ejercicio, te empiezan a brotar las ronchas. Pero si tú haces ejercicio y no comiste el alimento, no salen ronchas. O si comes el alimento y no haces ejercicio, tampoco salen las ronchas. ¿Sí? Pero es un diagnóstico diferencial de ese tipo de alergias alimentarias. Sí existe alergia al frío, existe también alergias a otros factores inducibles, al contacto con agua, a la temperatura o al ambiente caliente, al ambiente frío, a la presión, a la vibración por estrés. Sí, totalmente existen esos diagnósticos como tal. Sí, son bastante molestos, pero bueno, aquí lo importante es hacer el tratamiento para que el paciente pueda llevar su vida normal, y si quiere hacer ejercicio, es posible totalmente, pero con el tratamiento, ¿no? ¿Qué tan frecuentes son las alergias a medicamentos versus lo que se dice? Híjole, depende mucho qué medicamento hablemos, pero en general te puedo decir, las alergias a medicamentos, las más comunes, son a los betalactámicos, a los que pertenecen las ampicilinas, penicilinas, amoxicilinas. Realmente, les digo, son los medicamentos que más frecuentemente generan una reacción, pero también las estadísticas dicen que el 90% de las personas que dicen haber tenido una alergia a la penicilina o a estos medicamentos, o que la tuvieron la reacción como tal, el 90% no son alérgicos, toleran el medicamento como tal. ¿Cómo se explica eso? Que habitualmente, o una de las formas de urticarias o ronchas que salen, es por infecciones, sobre todo en los niños. Entonces, pues es obvio, ¿no? Un niño pequeño trae infección, trae fiebre, ¿no? Pues denle este medicamento y por la misma urticaria, por la misma fiebre, salen las ronchas y coincidió con el medicamento, ¿no? Pues es alérgico. Y años más tarde te das cuenta, o ya preguntándole, ingirieron otro medicamento, pero de la misma familia, o medicamentos que sabemos que tienen reactividad cruzada y los toleraron sin mayor problema. O les haces las pruebas de alergia, porque también es importante que sepan, existen las pruebas de alergia a medicamentos, les hacen las pruebas de alergia y están negativas, ¿no? Entonces realmente, sí es una enfermedad que existe, sí, totalmente, pero creo que está sobrediagnosticada.
Sí, creo que está sobrediagnosticada, ya que hay muchos otros factores que también producen los mismos síntomas y no necesariamente es la alergia al medicamento. ¿Cómo le podemos hacer ahí? Pues si existe la sospecha, realmente lo que hay que hacer es estudiar. Y es importante porque quitar o decir que un paciente es alérgico a ese medicamento, vamos a poner de ejemplo ese antibiótico o penicilinas, pues quiere decir que esa persona no puede volver a tomar ningún tipo de penicilina para el resto de su vida, siendo que es uno de los antibióticos con mayor utilidad para las infecciones comunes, ¿no? Entonces eso es bien importante. Luego vienen situaciones de tener que dar medicamentos de segunda, tercera línea, que no son igual de efectivos, que no son igual de eficientes, ¿no? Incluso son más caros y pues conlleva todo ese tipo de problemas como tal. Pero bueno, pues estuvo bien movidito, estuvo bien movido, hubo buenas preguntas por aquí. Yo creo que contestamos todas o casi todas. Como quiera, pues bueno, encantado de hacer este live con ustedes, que nos hayan aquí acompañado. Espero haber resuelto las dudas y preguntas que tenían. Como quiera, cualquier duda, pregunta que sigan teniendo, me las pueden enviar aquí por las redes sociales. Ya saben que estamos aquí al pendiente. O bien en mi consultorio, los puedo ver también en la consulta. Para tratar de resolver las dudas, tratar de resolver su alergia como tal, controlarla, ¿no? Entonces, pues siéntanse ahí en la confianza de contactarme y resolver cualquier cosa, ¿no? Que tengan buenas noches y cuídense mucho. Ante toda esta situación de la pandemia, cuídense mucho, no le hagan la confianza. Y otra situación importante que quiero aprovechar a comentarles, ¿sí? Pónganse la vacuna de influenza, no se dejen llevar por las corrientes que dicen las vacunas hacen mal, o la vacuna de influenza me va a generar un gripón, entonces mejor no. No dejen de lado eso, ahorita puede ser un problema muy grave, influenza y COVID juntos puede ser un problema grave. Influenza te puede internar e infectarte de COVID en el hospital y es una enfermedad prevenible. Solamente pónganse a pensar, ahorita el mundo está encerrado literalmente por una enfermedad de todos ansiosos y esperando una vacuna que nos vuelva a la normalidad, e influenza tiene esa forma de prevenirse con una vacuna, entonces yo creo que no hay que dejarla de lado. Hay problemas importantes para que haya abasto a nivel mundial de la vacuna, está algo escasa y limitada, entonces tengan nomás cuidado, pónganse en los sectores de salud y públicos autorizados, IMSS, ISSSTE, centros de salud, o con su médico particular, ¿ok? Y pues bueno, cuídense mucho y cualquier cosa podemos estar en contacto. ¿Dónde podemos contactarnos directamente? Pues aquí por medio de las redes sociales, por medio directo de mi consultorio, ¿okay? El número es el 811-653-4355 o pues yo creo que prácticamente no sé si lo puedo escribir por aquí, ahorita voy a intentar, pero bueno, cualquier cosa pues estamos al pendiente.